Secretaría se dará lectura a la orden. Notas oficiales. Expediente número 93-2025. Secretaría del Honorable Consejo Deliberante Ivana Marta Raymanco. Elevación taquigráfica de la tercera sesión ordinaria de fecha 27 de marzo del 2025 para su tratamiento. A consideración. Expediente número 8G-2025. Gobernador de la provincia de Corrientes, Dr. Gustavo Valdés. Elevanota solicita que la futura arteria que saldrá entre las calles Don Bosco y Padre Borja Rápiz se le imponga el nombre de Juan Jorge. El presente expediente enviará a la Comisión de Cultura. Expediente número 90S-2025. Secretaría del Honorable Consejo Deliberante Ivana Marta Raymanco. Elevación de fondos número 3-2025. Presente expediente se enviará a la Comisión de Hacienda. Notas particulares. Expediente número 02B-2025. Vecinos del barrio Primera Junta. Elevanota solicitan construcción de cordón cuneta en las calles interiores del barrio. Presente expediente se enviará a Secretaría. Expediente número 5L-2025. Roma Carolina. Esquinea SRL. Elevanota solicita uso de suelo por vía de excepción. Presente expediente se enviará a las comisiones de obra y de legislación. Expediente número 8J-2025. UFEC S.A. Elevanota solicita desafectación del dominio público. Presente expediente se enviará a las comisiones de obra y de legislación. Expedientes remitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal. Expediente número 57A-2025. Asociación 9 de julio de suboficiales y tropas de la Policía de Corrientes. Solicita exhibición de impuesto inmobiliario ADEMA A1 011 2915-1. El presente expediente se adjuntará al expediente 01A-2025 que se encuentra en la Comisión de Hacienda. Expediente número 273A-2024. Arzobispado de Corrientes. Solicita exhibición de impuesto del automotor Dominio YW 142 y otros. El presente expediente se enviará a la Comisión de Hacienda. Expediente número 1660S-2024. Sociedad Privatizada de Corrientes. Solicita exhibición de impuesto inmobiliario ADEMA A1 27581. Presente expediente se enviará a la Comisión de Hacienda. Ordenanzas. Expediente número 86B-2025. Bloque Unión Cívica Radical. El proyecto de ordenanza establece el 22 de diciembre de cada año Día del Poeta Correntino en honor al natalicio de Juan Genaro González de Roya. Presente expediente se enviará a la Comisión de Cultura. Expediente número 347C-2025. Concejal Barrio Yamandú, eleva proyecto de ordenanza y instituya a Corrientes capital nacional del muralismo en esgrafiado. Presente expediente se enviará a la Comisión de Cultura. Expediente número 348C-2025. Concejal Barrio Yamandú, eleva proyecto de ordenanza otorga título honorífico de ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes al muralista, maestro del esgrafiado, pintor, escultor José Antonio Julián. Presente expediente se enviará a la Comisión de Cultura y de Legislación. Resoluciones. Expediente número 293C-2025. Concejal Franco La Tablita Mercedes. Eleva proyecto de resolución. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe respecto de la implementación de la ordenanza 5465 denominada clases integradoras sobre la instalación de juegos aptos para la recreación e integración de niños con diversas discapacidades. A consideración. Aprobado. Expediente número 324C-2025. Concejal Barrio Yamandú, eleva proyecto de resolución, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe a través del área correspondiente si procederá a la extracción del árbol ubicado frente al domicilio de Ejes Civiles 1791. A consideración. Aprobado. Comunicaciones. Tiene la palabra la concejal Melissa. Muchas gracias, señor presidente. Para solicitar el tratamiento de conjunto
declaración, por favor. En consideración la aprobación en conjunto de los proyectos de comunicación, aprobados los proyectos de comunicación. Declaraciones. La palabra de la concejal Elizabeth. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido del trabajo anterior, hablado en la voz parlamentaria, quiero solicitar el tratamiento en conjunto de los proyectos de declaración. En consideración el tratamiento en conjunto de los proyectos de declaración, aprobado el tratamiento en conjunto. Tiene la palabra el concejal Yamandu Barrios. Señor presidente, hay un proyecto de declaración suscrito por todos los concejales ante el fallecimiento del Papa Francisco. Solicito que por prosecretaría se proceda a su lectura. Por prosecretaría se da lectura al número 1 de los proyectos de declaración. Expediente número 98S-2025. Autores, señores concejales. Elevado proyecto de declaración de interés del Honorable Consejo Deliberante el profundo pesar por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, ocurrido el 21 de abril del corriente año. Visto el fallecimiento del sumo pontífice Francisco I, acaecido el día lunes 21 de abril a las 7:35 horas en su residencia de la Casa Santa Marta, a los 88 años de edad, considerando que el 21 de abril del corriente año falleció don Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, primer pontífice argentino latinoamericano que dotó a la Iglesia Católica de su impronta solidaria y humanitaria, dejándonos un legado pastoral, su incansable labor por la paz, la justicia social, el diálogo entre las culturas y religiones y su constante defensa de los más humildes, que su desaparición física conmociona al pueblo católico y no católico del mundo, y en especial a la Argentina, y nos convoca a un lugar de reflexión sobre una obra única, austera, solidaria, humana, cristiana, igualitaria, amena, empática, fraternal y siempre defensora de los más débiles. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes declara, artículo 1, el interés, el profundo pesar por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco ocurrido el 21 de abril de Corrientes, destacando su cuidado espiritual, su inalcanzable compromiso con los más necesitados y su rol histórico como primer Papa de nacionalidad argentina y latinoamericana. Artículo 2. Manifiesta el reconocimiento a la figura de Francisco, oriundo de nuestro país, por su permanente periódica predicación a favor de la paz, la fraternidad entre los pueblos, la justicia social y la protección del medio ambiente. Artículo 3. Acompaña en el dolor al pueblo argentino, a la comunidad católica y local y a todos quienes se sienten vinculados por su mensaje y su testimonio de vida. Artículo 4. Gracias, señora secretaria. Continuamos la palabra al concejal Yamandu Barrios. Presidente, voy a solicitar dos cosas. Un minuto de silencio en homenaje al Papa Francisco y que dejemos los tres pabellones nacional, provincial y municipal hasta la próxima sesión a media en homenaje a su presencia. Así será, secretaría, se proceda al pensamiento de acta de los pabellones que nos acompañan. Posteriormente será la minuto de silencio. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Magdalena Duarte. Señor presidente, por supuesto que adhiero también a las palabras que expresó el concejal preopinante.
simplemente quería, sumado a todo lo que se ha destacado sobre la figura del Papa Francisco, me parece que también se hace honor a su figura al destacar la acción de apertura y de acercamiento que tuvo desde ese lugar tan importante que ocupó hacia las comunidades de la diversidad, las comunidades lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, recibiéndolas en la iglesia, mandando un mensaje a quienes por ahí, o excusándose detrás de interpretaciones capciosas de la Biblia, excluyen a las personas de esta comunidad que buscan, como buscan todas las personas, contención espiritual. Y el Papa Francisco, desde ese lugar, que es un lugar de poder, la iglesia es un lugar de poder, les dio un mensaje de amor, de compasión y de bienvenida, pero sobre todo parándose en los que nos quedamos en familias cristianas, pero luego decidimos alejarnos de las formalidades de las religiones. Aprendimos en su momento que se trataba de no juzgar, de no rechazar, de no pretender que juzgar la vida o el derecho a amar que tienen las personas. Eso fue un legado muy importante que ojalá la Iglesia Católica, todo el mundo, la de nuestro país, la de nuestra provincia, la de nuestra ciudad y quienes profesan esa religión puedan tomar realmente como bandera. Eso, y también señalar que en su defensa de la justicia social, el Papa Francisco siempre denunció las consecuencias del capitalismo salvaje, que hoy parece domina todo el mundo. Me parece que eso también hace a honrar de forma completa lo que el Papa significó como jefe de Estado, como jefe de la Iglesia Católica, como representante de una de las instituciones más poderosas del mundo, tratar de dar esa batalla de ese lugar. Ojalá quien lo suceda en este lugar de poder pueda continuar ese legado, que creo que el mundo hoy necesita ese tipo de voces en esos lugares de responsabilidad. Gracias. Gracias, concejal. Continúa con los próximos días. Tiene la palabra la concejal. Presidente, para solicitar la aprobación en conjunto de los proyectos de declaración, por favor. En consideración la aprobación en conjunto de los proyectos de declaración, aprobados los proyectos de declaración. Continuamos con los expedientes con despacho y comisión. Expediente con despacho de comisión. Expediente número 51B, 2025, bloque Unión Cívica Radical, bloque Partido Popular. Proyecto de ordenanza, otorga título honorífico de ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes al doctor Eduardo Enrique Gabriel. Las comisiones de Cultura, Educación y Turismo y la Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza orando por 2 en presente. A consideración, aprobado esta ordenanza. Expediente número 2258-S-2025, Secretaría de Hacienda, solicita elevación al Honorable Consejo Deliberante del proyecto de ordenanza ratificación de nuevo parágrafo para el personal municipal. La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza orando por 15 y 16 del presente. En la palabra concejal Magdalena Huerta. Gracias, señor presidente. La posición del bloque va a ser solicitar que este expediente vuelva a la comisión. Señor presidente, desde este bloque hemos siempre trabajado poniendo por delante el bien común. En particular, creo que siempre he sido clara con que yo defiendo el rol del Estado y aquellas cosas que se hacen bien, y aquellas cosas que sirven realmente para mejorar y para ir hacia adelante,
las acompaño y las hemos acompañado en conjunto y hemos hecho nuestros aportes muchísimas veces para sacar normas por unanimidad. Hemos dado el debate, hemos traído ideas en las instancias en las que hemos tenido la posibilidad realmente de ser escuchados. Las hemos aprovechado y creo que eso ha fortalecido el trabajo de este cuerpo. Como decía, creer en un Estado fuerte y digital también es creer en quienes hacen ese Estado, quienes lo integran. En nuestro caso, en la familia municipal, que son quienes tienen que estar bien, tienen que estar dignamente remunerados para brindar servicios de calidad, que son aquellos por los que pagan los contribuyentes, nuestros vecinos y nuestras vecinas en los barrios, cuando van a una salita, cuando mandan a subir para el CDI, cuando van a hacer cualquier tipo de trámite. Quienes sostienen y quienes se encargan de dar la imagen real del municipio son los trabajadores municipales. Entonces, señor presidente, entendemos que esta norma que se aprueba hoy tiene como uno de los objetivos principales Tiene que rechazar modernizar muchos aspectos de una serie de normas que se fueron acumulando durante el tiempo. Pero no podemos negar que hay un problema fundamental, difícil de solventar, que sería moralmente incorrecto ignorar, que es que la mayoría de los trabajadores municipales hoy cobran por debajo de la línea de indigencia. La línea de indigencia está en 500.000 pesos. La línea de pobreza está en 1 millón. Y hoy nuestra familia municipal, la mayoría de los trabajadores, no tienen ni siquiera la posibilidad de decir que no son indigentes. Y si bien este cálculo viene a corregir muchas situaciones, yo no quisiera que se hable acá de aumento, digamos, porque me parece que lo que se plantea con este cálculo, que no está en funcionamiento, de hecho, porque esto es partir básicamente de una ratificación de una resolución del Ejecutivo Municipal que ya fue aprobada en la mesa paritaria en su momento, y a partir de ese entonces la tiene vigencia. Entonces, hoy lo que estamos haciendo, sí, lo que van a hacer desde el oficialismo es simplemente ratificar la decisión del Ejecutivo Municipal y del equipo económico del intendente. Se blanquean ítems negros y se blanquean esta política de luces, que tenemos una política que ya viene instalada en nuestra provincia hace bastante tiempo. Dicho sea de paso, tampoco entiendo por qué, si estamos hablando de blanquear y de convertir todos esos recursos en ítems remunerativos, ¿por qué se sigue pagando cuotas del sueldo del trabajador? Como decía el señor presidente, si bien hay cosas que entendemos que son mejoras, sin duda, modernizar, simplificar, también tomar en cuenta la nueva realidad del trabajo, nuevos tipos de trabajo que hoy son necesarios para el funcionamiento de la municipalidad, y eso es positivo. También señalamos tanto en la reunión de comisión como en la reunión que tuvimos ayer con el secretario de Hacienda, cuando ya estaba el expediente en el orden del día, señalar algunas cuestiones que tienen que ver, como lo concluimos ayer, con indiferencia de criterio. Nosotros consideramos que, por ejemplo, la reducción del presentismo del 20 al 10% y que este mismo sea aplicado por objetivos, me parecía una situación injusta para trabajadores, como digo, repito, porque me parece que no hay que perder de vista, cobran por debajo de la línea de indigencia. Reducir ese tipo de ítems no parece una medida justa. No parece una medida que venga a corregir esa situación. También señalamos la cuestión de la falta de jerarquización en el área de salud, que en otras áreas sí se puede ver
esfuerzo por ahí por reconocer ciertos tipos de trabajo, como por ejemplo en las áreas nuevas, en los agrupamientos nuevos que se crearon de innovación y soporte, con una valoración de ese tipo de trabajo que yo considero positiva, sin dudas, pero estamos hablando de que los trabajadores, los especialistas, hoy por hoy, que profesionales, que todos los días tienen que lidiar con situaciones que desbordan muchas veces las capacidades humanas, no están bien teniendo la misma valoración. Y así una serie de criterios que sabe que, señor presidente, nos hubiera gustado poder plantearlas en instancias previas. Como se ha hecho antes, como hemos demostrado que hemos podido aprovechar y llegar a normas sacadas de unanimidad, cuando las cosas se hacían de la manera correcta. Cuando se tomaban realmente con respeto y con valor los aportes que hemos hecho todo este tiempo como oposición. Eso no ocurrió en este caso. Esta instancia de diálogo con el secretario de Hacienda ya se realizó cuando el proyecto estaba con despacho, ya estaba en el orden del día, lo que nos deja con la sensación de que no había realmente intenciones de modificar algo o de poder discutir alguna cuestión o de poder tal vez escuchar a otras opiniones, porque entiendo que modificar un escalafón después de 40 años es un hecho importante, y que me digan que, bueno, que hay muchas otras cosas que les podemos plantear después. A mí me deja la sensación de una oportunidad perdida. ¿Por qué dejarlo para después, cuando podríamos haberlo realmente sacado una norma? Si ya se están advirtiendo algunas cuestiones que se pueden corregir, ¿por qué no tener la chance de corregirlas ahora? Así que, señor presidente, como nuestra posición no es la de ni la de entorpecer ni la de desconocer tampoco que la potestad de fijar la política laboral que corresponde al municipio, al departamento ejecutivo por carta orgánica, tampoco queremos relegar estas dos diferencias de criterios, esta diferencia en estos puntos que nos hubiera gustado tener la oportunidad de poder discutirlas en mayor profundidad. Por esa razón, señor presidente, nuestra posición es, como dije al principio, solicitar, y la moción que hacemos desde el bloque es solicitar que el expediente continúe en comisión. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Torres. Gracias, señor presidente. Estamos debatiendo, estamos hoy tratando un tema de alto voltaje. De alto voltaje porque significa transformaciones en la remuneración, transformaciones en la estructura jurídica, transformaciones en las funciones, transformaciones en la relación laboral que rige entre los trabajadores de la Municipalidad de Ciudad Corrientes y el Estado municipal, el Estado subnacional municipal, que a su vez ofrece y ejerce su función de patronal. Estamos hoy en un debate que para mí va a ser muy enriquecedor, independientemente de las posiciones que tomen cada uno de los bloques políticos, y más allá de las posiciones legítimas que tengan las personas que de alguna u otra manera interactúan en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Y es legítimo. Me parece que tenemos que tener la amplitud para entender que este debate no es el fin de un ciclo, sino que es el comienzo de un debate muy necesario que tiene que ver con la, como recién dije, en la relación laboral que van a regir
Muy bien lo marcaba la concejal predominante. Esta es una propuesta de nuevo escalafón que se da después de casi 40 años, un poco menos, un poco más. Y han pasado muchas gestiones municipales de diferentes signos políticos. Y han pasado gestiones municipales que pertenecían al espacio político que hoy nosotros podemos denominar como oposición. Sin embargo, se seguía con la vieja estructura de ordenanzas, resoluciones, estructuras jurídicas y cruzadas, que algunas beneficiaban al trabajador y que por otro lado permitían al Estado subnacional ser arbitrario y no aplicarlas, porque había una superposición de normas y de ordenanzas y de resoluciones que así lo permitían. Esta nueva propuesta del escalafón, propuesta por el Departamento de Ejecutivo Municipal, es el comienzo del debate. Y así lo entendemos nosotros. Lo hemos planteado en la reunión de comisión, que por otra parte, si bien es cierto que es un debate que pudo haberse hecho de mejor manera, no deja de ser cierto también que la iniciativa en las cuestiones que tienen que ver con la gestión y las políticas es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal, es facultad del intendente. Para eso ha sido votado, para eso ha ganado las elecciones y tiene la potestad y la facultad de proponer políticas en todos los sentidos en el ámbito de la Municipalidad de Ciudad de Corrientes. Y lógicamente lo está haciendo en el ámbito de la relación laboral entre trabajadores y empleadores. También es cierto que la comisión en la que estuvo el expediente ha tenido más de una reunión. Y no solamente de los miembros de la comisión, también hemos invitado al señor secretario de Hacienda, Guillermo Morales, que ha tenido la gentileza de venir en dos oportunidades a tratar de hablar con nosotros, a tratar de conversar con nosotros, a tratar de buscar desentrañar las cuestiones que por ahí parecían confusas. Cuando estuvimos en la reunión de comisión, nos planteábamos como dudas, como supuestos, que no tenían que ver con la decisión política de fondo, porque la decisión política de fondo estaba tomada. Y la comisión, con la decisión de todos los miembros de la comisión, fue citar al contador Corrales, donde se habían planteado algunas dudas sobre el presentismo, sobre los complementos, sobre las condiciones de promoción, sobre la antigüedad, sobre lo que planteaba recién la concejal predominante con relación a algunas cuestiones puntuales de áreas, salud, CDI, etc. Hemos tenido también esa posibilidad de debatir. Hemos también invitado, señor presidente, a la conducción de la Asociación Obrera de Empleados Municipales, de la OEM, para que nos dé su opinión, para escucharlo, son los representantes de los trabajadores de la Municipalidad de Ciudad de Corrientes. No han asistido, lamentablemente, porque hubiera sido una muy buena oportunidad, para que nos digan, desde la perspectiva de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores, qué opinión tenían sobre estas cosas. Sin embargo, no han asistido a la reunión que se ha hecho, por supuesto, por los canales formales que tiene el honorable proceso liberal. Entonces estamos aquí por iniciar un debate o por tratar un tema que siempre es conflictivo, porque
al tratar las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, existe siempre una tensión, existe siempre una puja, existe siempre legítimamente de entender que los trabajadores van a siempre luchar por la extensión de más derechos, y eso está bien, y me parece que eso es una potestad que tienen los trabajadores, esa es una potestad que tienen la representación sindical, y me parece que está bien que se debata, y está bien también que el Departamento Ejecutivo Municipal tenga una propuesta que algunos lo considerarán no tan suficiente. Nosotros creemos que es un debate que se inicia, nosotros creemos que es un debate positivo y nosotros creemos que es una herramienta a partir de la cual se puede empezar a trabajar en serio reformas importantes con relación a la relación laboral y en relación a las funciones que tiene cada trabajador en el ámbito de la municipalidad de la ciudad que viene. Nosotros creemos que si nosotros comparamos el actual escalafón o la actual propuesta de escalafón que hoy nos llega a nosotros el Consejo Deliberante con relación a otro ordenamiento jurídico o a todas las ordenanzas que son muchísimas, a mí me parece que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, más de 20 ordenanzas que se proponen derogar esta nueva propuesta de escalafón, que eran absolutamente contradictorias, que llevaba a la ejecución de la arbitrariedad de parte del Estado, y que fueron arbitrarios. No solamente fueron arbitrarios las autoridades que aplicaban en gobiernos que teóricamente consideramos que no son en defensa de los trabajadores, sino que también gobiernos que teóricamente defendían a los trabajadores. También fueron arbitrarios. Y también tenían conceptos de pagos que no eran remunerativos. Entonces, esta propuesta de escalafón busca un ordenamiento que se base, como nos incluía, o como nos decía, como nos planteaba Corrales, un ordenamiento basado en las funciones, un nuevo agrupamiento, una nueva definición con respecto a las funciones y no específicamente hablar de un agrupamiento basado en funciones, en profesiones, porque si no estábamos llenos de profesionales en la Municipalidad de Corrientes que podían cobrar un rubro por profesional pero que no cumplían la función y dejaban al arbitrio del Departamento Ejecutivo Municipal a ver si era amigo para darle la responsabilidad o para darle un determinado ítem en el recibo de sueldo. Eso era arbitrario. Y me parece que lo que estamos conversando aquí, y lo que estamos tratando de definir, es que los cuerpos jurídicos tengan la menor arbitrariedad posible cuando se trata de las relaciones laborales. Y entonces, en ese concepto se ha trabajado hacia fines del año 2024, 23 de diciembre del año 2024, un acta acuerdo, un acta paritario, que establecía un esquema de funcionamiento de la relación laboral distinto, nuevo, que no tenía nada que ver con lo que se venía planteando. Y además de ello, ese nuevo agrupamiento y esa nueva redefinición de funciones se daba en un marco de una remuneración que era superadora a la que en ese momento tenían los trabajadores. Y siempre que las condiciones sean más favorables para el trabajador,
es importante apoyar las normativas jurídicas y volver a pelear y volver a discutir con nuevas reivindicaciones. Porque si no estamos discutiendo nuevas reivindicaciones, mientras tanto seguimos aplicando un ordenamiento que podía ser regresivo, mucho peor. Por ejemplo, el caso de los jubilados. Que los jubilados con el anterior esquema tenían una remuneración promedio muy, pero muy inferior a lo que cada persona que prestó servicio a la municipalidad y que hoy está jubilada probablemente no alcanzaba para un montón de cosas básicas que tenían que hacer. Sin embargo, vemos que en este nuevo acta, en esta nueva disposición de distribución de funciones y de ordenamiento de agrupamientos y niveles, tenemos que, por más mínimo y por más poco que sea, ha tenido un aumento en sus remuneraciones los jubilados que hoy lo han hecho por prestar servicio en la municipalidad de Corrientes. Por dar un ejemplo, si nosotros no aplicáramos este criterio, todos los jubilados podrían haber, o los mismos, por la jubilación mínima que podría tener un jubilado en la municipalidad, volvería y hubiese estado alrededor de los 300 y pico de mil pesos. Y hoy hay un promedio de más de 500.000 pesos que por supuesto no alcanza. A nadie le alcanza el dinero hoy. Bueno, porque no es un problema que estamos teniendo nosotros con este cuerpo jurídico que podemos aprobar. Hoy no alcanza el dinero porque la situación de la economía está mal. Entonces, señor presidente, con la participación de la Organización de Obreros y Empleados Municipales, que son los representantes de los trabajadores, se aprobó el acta el día 23 de diciembre e inmediatamente comenzaron a regir los avances que tuvo este cuerpo, este nuevo cuerpo legal. Ratificada por resolución del 26 del 12 del 24, por resolución del 26 del 12 del 24. Entonces, estamos aquí hoy con la posibilidad de aprobar un nuevo escalafón para los empleados municipales que dependen de la Municipalidad de Ciudad Corrientes. Y como reitero, por cuarta o quinta vez, este es el comienzo de un debate. Acá los representantes de la oposición plantearon cuestiones a lo que directamente al secretario de Hacienda. Por ejemplo, ¿por qué se redujo del 20 al 10% el concepto del presentismo? Y el contador Corrales a nosotros nos dio una explicación que para mí es valedera, me parece que es relevante, porque se ha duplicado el básico. Un básico que era de 68.000 pesos pasó a tener hoy un básico de 103.000 pesos. ¿Alcanza? Por supuesto que no alcanza. Por supuesto que no alcanza. Pero que es el principio de un debate que tenemos que darlo acá. Todos saben, todos los que tienen conocimiento de la cuestión gremial, saben que un aumento del básico es fundamental para la percepción de los haberes. Saben perfectamente que el básico hace un efecto cascada sobre todos los ítems remunerativos que tiene el sueldo. Todos lo saben. Y me parece que esto es un avance. ¿Que no alcanza? Es cierto que no alcanza. A muchas familias de esta Argentina no le alcanza el dinero para vivir. Pero hoy estamos acá en el tiempo y espacio de la ciudad de Corrientes tratando de definir un cuerpo legal en donde una de las cosas que propone es el aumento en el básico de la percepción de su haber. Y me parece, señor presidente, que es un avance.
planteamos que como mucho el trabajador iba a tener un 41% de aumento, y no es así. El trabajador con 30 años de aporte a 3% por año nos lleva a un aporte, a un aumento del 90% de su antigüedad. ¿Alcanza? Por supuesto que no alcanza. Pero es un avance, es un avance. No podemos tener nosotros, desde la comodidad de un sillón o de una silla, discutir los derechos de los trabajadores, siguiendo una situación de precariedad que estaba. Sin los trabajadores. Debemos tener solidaridad con los trabajadores. Solidaridad. Porque tenemos que avanzar en las reformas importantes. Tenemos que avanzar, señor presidente. Porque esto es un avance. ¿Alcanza? No alcanza. No alcanza porque la situación del país es precaria económicamente. Y porque mucho, más de la mitad de la población de este país no le alcanza el dinero para subsistir ni para tener lo mínimo que debe tener una familia para vivir en este país. Pero estas son las cosas. No hablemos de la comodidad de decir no vamos a avanzar esto, siguiendo estando con niveles de jubilación como estaba, siguiendo estando con la antigüedad como estaba, siguiendo estaba como están las cosas que estaban, mientras nosotros seguimos discutiendo para llegar al 100% de la conquista. Vamos a llegar al 100% de la conquista si trabajamos entre todos para empezar esa conquista. No plantearnos solamente desde la comodidad de una representación supuesta de decir que vamos a estar defendiendo los derechos de los trabajadores. Sin los trabajadores. Señor presidente, entonces, ¿qué más se discutió? ¿Qué más se discutió en la comisión? Se discutió el tema de los agrupamientos. Se discutió la cuestión de los agrupamientos dentro del contexto de la municipalidad y se hizo, y el contador Corral explicó por qué esa diferencia entre los CDI y los de salud, por qué existía esa cuestión y por qué si una persona que trabajaba y tenía un beneficio no podía acumular los beneficios, tenía que optar por uno de los beneficios, no podía ser digamos, encasillado a un beneficio con otro. ¿Nos explicó? Entonces, hay agrupamientos que son importantes para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que es el tema de la innovación y soporte. Este país tiene que avanzar, esta provincia tiene que avanzar, esta ciudad tiene que avanzar, llevando la cuestión hacia el conocimiento. Por supuesto que dar una transición, porque hay trabajadores que lamentablemente no pudieron acceder al conocimiento y tenemos que ayudarlos también en eso. No tenemos que tirar a nadie por la ventana, pero a la persona que se esforzó, para capacitarse, para trabajar, para tener una capacitación especial, hay que reconocerla, porque hacia ese mundo vamos, señor presidente. Entonces, en la cuestión de innovación y soporte, el porcentaje del aumento en esa proporción, en ese nivel, pasó de 50 a 74%. Entonces debemos incentivar el trabajo que viene, mientras ayudamos a los que lamentablemente por cualquier motivo no pudieron capacitarse, no pudieron hacerlo por cualquier motivo, o vamos a ayudarlos a que tengan un término de la relación laboral lo mejor posible, no tirarlos por la ventana, pero hay que premiar a los que se pueden capacitar y los que puedan trabajar hacia el mundo que viene, hacia el mundo laboral que viene, que me parece que es hacia donde vamos. Entonces, señor presidente, a mí me parece que es muy importante este debate. Es muy importante este debate, porque es el comienzo, como lo planteé al inicio de esta intervención. Nosotros de ninguna manera debemos dejar este debate cerrado y clausurado. Este convenio, este escalafón tiene dos estructuras paralelas, una jurídica que tiene que ver cómo nosotros le buscamos una manera de volver a nivelar y agrupar
los diferentes trabajos que hay dentro de la Municipalidad de Corrientes, y eso es un avance. Es un avance el incremento de la antigüedad, es un avance lo que se está planteando, y seguramente nosotros volveremos a modificar este escalafón, porque ese tiene que ser nuestro desafío. Nuestro desafío tiene que ser que este escalafón no sea un techo. Este escalafón debe ser el principio de la discusión. Porque si nosotros aspiramos a que este país crezca, y si aspiramos a que esta provincia crezca, y si aspiramos a que nosotros salgamos de los niveles de pobreza que tenemos en todo el país, nosotros podamos tener una herramienta jurídica al cual le podamos inyectar presupuestos y podamos tener una mejor calidad en los ingresos de los trabajadores. Esa es, por lo menos, la idea que nosotros trabajamos, y la idea positiva que nosotros planteamos para que nosotros podamos darle un dictamen positivo a este expediente. Este debate no es el fin, este debate es el principio. Este nuevo escalafón no es el fin, es el principio. Este nuevo sistema de recomendaciones no es el fin, es el principio. Así que a mí me parece, señor presidente, que aceptando todas las incidencias que existen, porque debemos ser tolerantes y escuchar la opinión de todos y escuchar la expresión de todos, porque de eso se trata la política, de eso se trata, de escuchar la opinión de todos, entendiendo que el Departamento Ejecutivo tiene la potestad de plantear un nuevo régimen jurídico entre los empleadores y los empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Es que propongo, señor presidente, aprobar el dictamen de la Comisión de Administración que obra en el expediente que estamos tratando. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Mercedes Franco. Gracias, señor presidente. Lo primero, decir que no estamos aprobando un convenio. Lo que estamos aprobando es una ordenanza que modifica 21 ordenanzas. No es para tomarlo a la ligera, porque afecta a toda la familia municipal. Hay cuestiones con esta ordenanza con las cuales estamos de acuerdo, como manifestó la concejal Magdalena Bartra. Pero hay algunos aspectos de esta ordenanza, justamente porque deroga 21 ordenanzas y muchas más resoluciones, que no podemos tomarla a la ligera y que nos hubiera encantado estar en el debate, porque no puedo quitar más, señor presidente. Se tiene la verdad. Acá se ha faltado la verdad cuando dijeron que los concejales de la oposición estuvimos invitados a una reunión de comisión con la OEM. También se ha faltado la verdad cuando se dijo que se hubo 2 reuniones con la OEM. En la última estuvo más invitado a la OEM, por favor. En la última estuvo invitado a la OEM. Concejal, dejemos que termine la comisión. También una sola reunión se tuvo con el secretario de Hacienda, el contador Torrales, en el día de ayer a las 11 de la mañana. Señor presidente, cuando el orden del día ya estaba impreso, cuando la aprobación por parte de la Comisión de Legislación ya estaba dada, o sea, sentimos realmente que fue de compromiso, pero no para escuchar la voz de la oposición, no para escuchar lo que teníamos que decir respecto al proyecto de ordenanza que envió el Ejecutivo. Proyecto de ordenanza que es una resolución que actualmente se está aplicando, señor presidente. Y por eso vemos los aspectos positivos y los aspectos negativos también, que antes de aprobar esta ordenanza ya se podría
el aporte que siempre hizo este bloque a los proyectos de ordenanza en los cuales nos han dejado participar fue siempre valioso y en voz de los vecinos y del empleado municipal. Y no me voy a ir muy lejos, señor presidente. La aprobación del proyecto de ordenanza del presupuesto que se hizo en extraordinario fue un largo debate en comisión y así se logró incrementar en más de 10 millones de pesos el presupuesto para el personal, para que el Ejecutivo Municipal justamente pueda tener a su disposición la cantidad que necesite para hacer los incrementos al empleado municipal. Y eso fue propuesto por nuestro bloque, señor presidente, y hemos sido escuchados. Porque siempre que sea para enriquecer o aportar positivamente a un proyecto de ordenanza, nosotros estamos dispuestos a estar. Entonces, partamos con la verdad, señor presidente, no hemos sido convocados a un diálogo en el cual nos sentamos a escuchar. Se convocó a la única reunión con el contador Torrales en el día de ayer, que asistió la concejal Juárez, en el cual se manifestaron, entre otras cosas, estos aspectos, pero hay algunos aspectos más a seguir marcando en este proyecto de ordenanza. Y claro, los números dan, señor presidente. Los números dan. Pero no dejemos que este Consejo de Liderazgo se transforme en una escribanía del Ejecutivo Municipal, de que cualquier proyecto que mande no se pueda cambiar una coma ni un acento, porque así lo mandó el Ejecutivo Municipal y así debe ser aprobado. Y ese es el caso de este proyecto, señor presidente. Nosotros marcamos algunas cosas. Por eso es que solicitamos que vuelva a comisión y que se lo trate y que la aprobación de esta ordenanza no necesite tantas enmiendas, porque se lo puede ya mandar un proyecto en el cual beneficie realmente a todos los trabajadores. Y estos agrupamientos, concejal, que están en el expediente, son 3 agrupamientos con básicos muy diferenciados. Tenemos los que prestan servicio al alcalde, que son los de higiene, infraestructura, de embalsamiento, son los servicios generales. Tenemos el otro agrupamiento que es inspecciones, que es tránsito, transporte, comercio, bromatología, inspección y auditoría, que tienen un 30% más de básico que el resto de la carga. Y tenemos el de informática, innovación y soporte, como dijo el concejal, tiene un 74% de ingreso. Todos los agrupamientos parten del mismo nivel A, tienen 7 escalones promocionales, por eso decíamos que la pirámide es muy chata y por ello no hay incentivo a la carrera municipal. Y 3 concursables arquitecturas. Los profesionales pierden de esta manera un mecanismo de remuneración en su carrera. Entonces vemos que específicamente las áreas de salud, las áreas de CDI, la de cultura, la de atención al ciudadano, los administrativos en general, son los más castigados por este escalafón. Tienen los básicos más bajos, sin el incremento del 30% de los 2 primeros escalafones que reciben. Y sus complementos particulares son los más bajos en un orden del 6 al 12%. Señor presidente, como bien dijo el concejal
incrementó de 68.000 pesos a 106.000 pesos el básico. Y no es el doble, porque si tomamos el doble sería 136.000, y no es lo mismo 106.000 que 136.000. Pero cuando vemos nosotros que en este Consejo se aprobó un incremento de la tarifa del colectivo, y que para que este empleado municipal pueda asistir de lunes a viernes a su trabajo, gasta 104.000 pesos en colectivo y el básico de su sueldo es 106.000 pesos, señor presidente, vemos que algo estamos fallando. Reitero, hemos ampliado el presupuesto de la partida de personal para que el señor intendente tenga las herramientas de aplicarlo. Señor presidente, no queremos inventar una ordenanza, queremos debatirla, pero debatirla en condición, haciendo los aportes y siendo escuchados. No hablando con el secretario de Hacienda una tarde antes de la sesión. No hablando con el secretario de Hacienda una vez que se cocinó todo en la comisión. Eso es lo que estamos planteando, señor presidente. No nos oponemos a la mejora en el escalafón. No nos oponemos a esta ordenanza en particular. Decimos que es pasible de ser mejorada y la podemos mejorar antes de transformar esta resolución en ordenanza. Porque es potestad del señor intendente aplicar resoluciones y es lo que se está realizando. La realidad es que no es solo una cuestión de los últimos años, 3 años, 4 años. Nosotros, cada vez que se discute la cuenta de inversión, que es la única forma que tenemos de saber en qué se gasta más o menos la intendencia, siempre manifestamos que hay una subejecución presupuestaria de la partida personal. Siempre manifestamos que los excesos o el ahorro que se hace de los gastos corrientes, que por carga orgánica debería inmediatamente ser aplicado a la partida personal para la mejora de los sueldos de los trabajadores municipales, no se cumple, no se realiza. La pérdida de valor del poder adquisitivo del salario municipal, no, de la familia municipal, no es de ahora, viene desde hace tiempo. Que es un puntapié inicial y que valoramos, y la verdad que acompañamos que los ítems del negro estén blanqueados, es cierto. Por eso nos votamos la negativa, señor presidente. Por eso nosotros queremos el pase a comisión para que hablemos y tratemos este y otros puntos más, porque te vuelvo a reiterar, son 21 ordenanzas las que se están llevando, señor presidente, con esta ordenanza. Y vuelvo a reiterar también que no es un simple convenio de paritarias, sino que es una ordenanza de carácter municipal. Gracias, señor. Gracias, la palabra municipal de Marco Barrios. Gracias, presidente. En primer lugar, debo aclarar que el concejal Torres Ramírez creo que fue clarísimo cuando dijo, forma parte del expediente del 2258 del 2025, se refería a la reunión de la Comisión Paritaria Permanente de diciembre del año 2024. Y también aclaró que a la reunión de ayer de la Comisión de Legislación invitó a los compañeros de la OEM y ellos no vinieron. En ningún momento dijo que en el ámbito de la Comisión de Legislación nos reunimos
En segundo lugar, presidente, es cierto que el sueldo de los compañeros municipales es bajo. Creo que todos lo sabemos. También es cierto que nosotros administramos un municipio durante el gobierno nacional de cambio de ley. Es decir, todos sabemos que la planta que actualmente manejan la provincia de Argentina y los municipios argentinos son escuálidas y que es difícil administrar esto. Y es mucho más difícil en nuestro municipio, presidente, porque esta es una gestión que ha hecho del concurso para llegar a la planta una política de Estado. Es decir, por mérito se llega a la planta. Acá está la concejala una que no me va a dejar mentir, se hicieron 2 o 3 concursos. Pero ¿qué pasa? Simultáneamente tenemos que seguir pagando los pases a planta automática de la gestión anterior. En los casos en los que los juicios no tienen sentencia definitiva. Por eso es que es difícil, presidente. Tenemos pocos recursos, tenemos que pagar irresponsabilidades políticas de gobiernos anteriores y aplicamos como política la meritocracia de que el que llega a planta lo hace a través del concurso. En segundo lugar, presidente, nosotros presentamos junto con la concejal Rango La Provita el año pasado, redactado por ella, yo acompañé con la firma, un proyecto atinente al tema este de los sueldos de los empleados municipales. Lo hicimos en el contexto, lo sabemos todos los concejales, del reclamo de los jubilados municipales. Reclamo que obviamente ya no solamente tenía que ver con el bajo sueldo de los municipales, sino que esto estaba en gran parte del negro. A ver, cuando decimos eso, se llega al absurdo de que los plus del negro eran mayor al salario básico. Y obviamente esto no lo cobraba el jubilado porque eran conceptos no remunerativos. Y si recuerda bien, presidente, usted recibió a esos jubilados e incluso en el debate del presupuesto se planteó esa cuestión al secretario de Hacienda y él nos dijo que estaba en pleno estudio la cuestión esta de la reforma del escalafón, que contemplaba como centro neurálgico ideológico el blanqueo de todos los clubes negros. Mire, presidente, nosotros podemos seguir debatiendo sobre cuestiones utópicas, creer que los milagros en economía existen, como que el día de mañana el presidente Milei va a triplicar o cuadruplicar la plata que le manda a las provincias, a los municipios. Pero lo cierto es que con las adecuadas arcas municipales no hay mecanismo de dignificación del trabajo mejor que el blanqueo de los conceptos del negro. No lo hay. Y como bien ha dicho el concejal Torres, obviamente que este es un cambio de matriz. La pucha será cambio de matriz, presidente, que estamos eliminando todos los conceptos que los compañeros empleados municipales cobraban en negro. Lo estamos blanqueando. Y como también bien ha dicho Palito, cada vez que se hace un aumento salarial se imputa al básico. Así que si tenemos un básico fortalecido, que antes de este escalafón representaba aproximadamente un 20% del global del sueldo, ahora representa un 40%. Si tenemos un salario básico, un sueldo básico fortalecido, cada aumento va a impactar en el bolsillo en forma mayor. Me tomé el trabajo, presidente, de conversar con el grupo de compañeros jubilados municipales que en cierta medida fueron los que aceleraron el blanqueo de estos conceptos, porque su lucha también en esto es importante. Y le pedí a ellos que me muestren el recibo, y efectivamente, como dice el concejal Torres,
el blanqueo de los conceptos no remunerativos se ve reflejado en los haberes de los jubilados municipales. Obviamente que no es lo óptimo, todos esperamos un milagro, no es lo óptimo. Queda un largo camino que recorrer y seguramente será materia de la próxima campaña electoral en la elección a intendente, será parte de la plataforma de todos los candidatos. Pero iniciamos este camino que es difícil. Y acá se dice como que es una soncera blanquear los clubes negros, y la verdad que es una cuestión absolutamente extraordinaria. Porque aquí en adelante se terminan los cuentos, cada aumento salarial es un aumento que se va a ver reflejado en el sueldo, no en el ingreso del empleado municipal, y cada aumento salarial también va a ir en gran parte al bolsillo de los jubilados municipales. También quiero aclarar, presidente, para que no se nos malinterprete cuál es la posición del bloque. Respeto mucho la lucha de la OEM, he leído los recursos administrativos que presentó la Citraco, respeto sus luchas gremiales, yo también fui gremialista de los abogados, pero como decía el number one de la política argentina, la única verdad es la realidad. Y esta realidad nos marca, presidente, que ha sido la gestión del intendente Eduardo Casano el que se animó después de 40 años a terminar con los plus del negro en este municipio. Pido, presidente, la aprobación del despacho de comisión. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Diego. Gracias, señor presidente. Bueno, teniendo en cuenta el debate que estamos llevando adelante hoy, la importancia del tema, como fue ya mencionado en varias ocasiones, parece que está claro de parte de la posición de nuestro bloque la importancia y los ítems que vemos y consideramos positivos y tan importantes como abordarlo después de 40 años, como se mencionaba, y avanzar sobre esta cuestión. Son puntos con los que estamos totalmente de acuerdo y celebramos. Y de la misma manera tenemos gran expectativa de avanzar sobre mucho más, sobre cuestiones que por ahí están ciertamente endebles. ¿Qué quiero ir con este punto? Se mencionó que el origen fue a través de un acuerdo paritario, una representación de los trabajadores, que todos la reconocemos, pero que no se la puede tomar como una representación total. Hay la planta municipal, también sabemos que existen trabajadores que a veces no se sienten del todo representados por esa voz. Esa es una realidad que podemos compartirla o no, pero que es una realidad. Entonces, habiendo manifestaciones de otros sectores, de otros trabajadores, es donde se detectan a través de nuestro blog y a través de otros integrantes del cuerpo también, seguramente, donde se detectan algunas cuestiones y algunos puntos que son importantes debatirlos y aportar en esta instancia. Entonces, nosotros queremos resaltar, dejar bien en claro que estas cuestiones mencionadas nosotros las valoramos un montón y entendemos y resaltamos dar este paso tan importante. Pero sí, repetimos, nos parece que no hubo las instancias necesarias para debatir, para participar, para aportar, para mejorar algunas cuestiones que son necesarias. Esto no significa ponerle un freno a la cuestión, que es una cuestión que hoy ya está en vigencia a través de esa resolución. Entonces, la verdad que este pedido de pase a comisión nuevamente para poder debatir y aportar de forma real, la verdad que no es una cuestión
cuestión que modifica el funcionamiento, repito, de este salafón que está vigente actualmente. Entonces, nosotros lo que planteamos es poder agregar algunos puntos, poder tener la instancia de agregar algunas voces que vienen de los trabajadores, que vienen también de representaciones que por ahí no se sintieron, no tuvieron la instancia para ser escuchados, para dar lugar a estos puntos tan importantes y tan relevantes que tienen. Esa es la posición de nuestro bloque, por eso lo resaltamos y por eso también quería dejar en claro que no es una cuestión que la tomamos por libertad, no, todo lo contrario, es una cuestión que nosotros también estamos de acuerdo y que la resaltamos y que la reportamos y la tomamos como un punto importantísimo para la gestión, haber abordado el tema. Ahora, sí, repito, que hay como una urgencia de transformar estas resoluciones en ordenanza cuando deberíamos tomarnos alguna instancia para poder debatir y agregar estos aportes que creemos que son sumamente necesarios y que serían sumamente oportunos para que esta ordenanza vea beneficiosa para muchos trabajadores de la familia municipal. Simplemente eso, señor presidente. Gracias, concejal. La palabra al concejal Jorge Benítez. Gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, estuvimos escuchando fundamentos varios del bloque oficialista, del bloque opositor, y la verdad, señor presidente, que uno escucha y creo que le damos toda la conclusión de lo que acabamos de escuchar incluso inmediatamente. Este es un acuerdo paritario que en definitiva es positivo para el trabajador municipal. Eso está claro. Yo creo que el concejal de Mantubarrio fue contundente. Haber blanqueado conceptos que eran no remunerativos como remunerativos no le puede pasar desapercibido y no puede ser no resaltado por nadie que tenga como objetivo la justicia social y los derechos de los trabajadores. Como esto ya se dijo mucho, señor presidente, y creo que no me equivoco si digo que claramente por unanimidad este acuerdo paritario es positivo, lo dijeron todos. Me voy a una cuestión que me parece fundamental y que está siendo obviada en este debate, señor presidente, y que no es menos importante. Nosotros debemos diferenciar, señor presidente, como órgano legislativo municipal, las cuestiones de competencia. No debemos confundir la competencia del órgano legislativo, del Consejo Deliberante, con el grado de competencia que nos toca. Acá se ha dicho, nos hubiera gustado escuchar, nos hubiera... A ver, señor presidente, debemos entender la naturaleza de la negociación paritaria. En una negociación paritaria, señor presidente, la naturaleza que tiene es la negociación de cada uno de los representantes de los interesados en la cuestión que se negocia. Entonces, señor presidente, particularmente en las cuestiones sustanciales, blanqueo de lo que antes era negro, aumento del básico, lo que va a implementar en cascada, cada uno de los aumentos mínimos o no que se hagan y que va a pegar en el haber jubilatorio, de eso nos habló, señor presidente. Y estamos hablando de división de agrupamientos, de recomposiciones en relación de categoría. Señor presidente, eso fue oportunamente negociado por la OEM, que hoy puede o no gustarnos, es el gremio que tiene la representación de los trabajadores. Señor presidente, tenemos que tener cuidado, porque si nosotros como órgano legislativo que somos, venimos y pasamos a comisión y nos ponemos a cambiar cuestiones que fueron oportunamente negociadas, lo que vamos a hacer es degenerar ese acuerdo paritario, donde, reitero, estuvo representado el empleado municipal. Después es cierto, ningún gremio representa el 100% de la voluntad de todos los trabajadores. Yo creo que eso lo sabemos todos, señor presidente, y a mí no me queda más con estar de acuerdo. Ahora, nuestra vida en sociedad, ¿sí?, la división del trabajo, la reglamentación del trabajo, nos obliga a seguir ciertas reglas, o si no sería una anarquía. Y la ley nos dice que el que representa al empleado municipal es la OEM. Y ellos estuvieron sentados en la mesa, señor presidente. Entonces, digo yo, señor presidente, ¿podemos nosotros desde acá, sentados, cómodos, ponernos a tocar cuestiones
que fueron oportunamente discutidas en la mesa de la paritaria con nada más y nada menos a quienes por ley representan a los trabajadores. Señor presidente, eso sería una responsabilidad, sería un exceso de nuestra competencia. Entonces, señor presidente, y yo no desconozco, señor presidente, que acá existen otros gremios, agrupaciones que pretenden la representación sindical. Y bienvenido sea, señor presidente, si eso se logra. Pero hoy por hoy no es lo que dice la ley. Hoy por hoy hay una cuestión que a nosotros no nos compete y tenemos que abocarnos a lo que tenemos sobre la mesa. Lo que tenemos sobre la mesa, y yo pido a este cuerpo legislativo municipal que no perdamos de vista, reitero, la naturaleza de la negociación paritaria, señor presidente. Estuvo representado el Consejo Deliberante oportunamente, estuvo representado el Poder Ejecutivo Municipal y estuvo representado el empleado municipal. Después, los grupos o asociaciones que no están de acuerdo deben hacer operativa a la justicia, señor presidente. En la vía administrativa, si es rechazado, tendrán el proceso administrativo. Pero lo que no podemos hacer nosotros, señor presidente, es desde acá venir a tocar nada más y nada menos un instrumento de fina negociación. Y quiero dar un simple ejemplo y con esto cierro. Acá se dijo, señor presidente, que no se entendía por qué se pagaban algunas cuestiones que hacen a salario en cuotas. Sin embargo, en comisión nos explicó claramente, en realidad no fue comisión, fue una reunión que se hizo posterior y para salvar algunas dudas. El secretario de Hacienda del municipio explicó claramente sobre toda la cuestión del plus. Ahí tenemos un ejemplo de lo que era negro y ahora es blanco. El plus, señor presidente, hoy pasa a ser remunerativo. Con el dato fundamental, reitero, el dato fundamental que nadie dijo, señor presidente, que hoy, descontando el aporte del plus que va para el aporte previsional, se sigue cobrando lo mismo, señor presidente. O sea que en definitiva hay un aumento del plus. Y acá, señor presidente, lamentablemente se dijo que no se entendía por qué. Sin embargo, cuando se explicó, y ahí tenemos un ejemplo de que hay que tener cuidado cuando uno no está en la mesa de negociación, se explicó claramente por el secretario de Hacienda y por el representante del Consejo Deliberante por qué se estableció ese pago en cuota. La OEM consideró, señor presidente, en representación a los empleados municipales, representación legal y única, vale la pena decirlo, la OEM consideró que el empleado municipal es mejor cobrar en cuota porque eso le determina que semana a semana tenga un efectivo en el bolsillo, que sabemos que no es suficiente, pero que tenga para sustentar por lo menos necesidades más básicas. Entonces, señor presidente, después de venir a decir acá que eso no se entendió, realmente, señor presidente, en su momento, cuando tuvimos reunido con el secretario de Hacienda, se entendió claramente, por lo menos, eso es lo que se dio a entender, y ahora viene y se plantea que no se entendió, y también con eso quiero apoyar lo que dijo el concejal Barrios respecto a que no es cierto que haya mentido el concejal Torres en ninguna de sus afirmaciones. Entonces, señor presidente, independientemente de todas las cuestiones, yo simplemente quiero pedir a este cuerpo, in totum, que no perdamos de vista, señor presidente, la figura jurídica de la negociación paritaria. Cuidado, señor presidente, acá tenemos una negociación donde tuvieron todos los representantes de los interesados. Mal podemos nosotros ahora venir livianamente a decir que esto o tal cosa no nos parece cuando eso fue materia de negociación y por algo se llegó a un acuerdo y hoy lo estamos tratando. Señor presidente, nuestra competencia es y nos determina la obligación de aprobar ahora este acuerdo paritario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Teniendo en cuenta que tenemos dos mociones específicas, la moción de la concejal Magdalena Duarte del pase de comisión y la moción del concejal Torres de la aprobación del proyecto de acuerdo al dictamen de mayoría que tiene el expediente, voy a poner a consideración del cuerpo ambas mociones. Los que estén a favor de la moción de la concejal Duarte, sí va a levantar la mano. Los que estén a favor de la moción del concejal Torres, sí va a levantar la mano. 13. Con 13 votos queda aprobado el proyecto que se acaba de